¿Cómo están mis queridos amigos? Amigas, Dios les bendiga. Un gusto de estar con ustedes nuevamente en este hermoso día, un día donde recién las maravillas, las misericordias de Dios nos muestran a través de su amor, de nuestro aliento de vida, de nuestro palpitar en nuestro corazón. Dios nos muestra que nos ama a través de este día. Damos gracias a Dios por poder compartir esta palabra. Damos gracias a Dios por la vida, damos gracias a Dios por la salud, por el trabajo. Y hay que estar contento, agradecidos, felices, porque Dios es bueno y misericordioso. Ha sido misericordioso contigo, conmigo, con nuestras familias. Situaciones adversas vamos a pasar en la vida, pero es para poder fortalecernos y poder activar y ponernos más fuertes en la fe, para poder avanzar día a día, un paso más, un peldaño más en esta hermosa vida. Bueno, como ven, les voy a pedir disculpas por mi voz. Estoy un poquito resfriado, ha hecho mucho frío, mucho. Y bueno, las consecuencias de este tiempo, otoño, ¿cierto? La lluvia, la humedad, uno se resfría. Pero eso no impide, queridos amigos, que uno no pueda compartir la hermosa palabra de Dios, que es lo que más me encanta, lo que más me gusta, me fascina. De verdad, para mí es un agrado este trabajo que yo hago para el Señor, porque cuando uno habla de la palabra de Dios, comparte los versículos, ¿cierto? Una historia, una reflexión, el propio testimonio de uno se va nutriendo, uno se va llenando. Y eso es realmente maravilloso. Lo que ha hecho el Señor por nosotros es algo incalculable, es algo que no tiene precedente. Lo que el Señor hizo en la cruz, dar su vida para que nosotros podamos ser perdonados, para poder compartir el cielo con Él, es algo maravilloso. Y justamente hoy quiero hablarte de eso. Quiero hablarte del significado de la cruz. Mira, queridos amigos, en mi vida cristiana mucho he escuchado acerca de la cruz como símbolo. Algunos piensan que la cruz es un símbolo contrario al cristianismo y otros piensan que el símbolo de mayor valor entre los cristianos es la cruz. Me recuerdo cuando yo era niño, pregunté por qué no podía usar una cruz en mi cuello, con una cadena bonita, ¿cierto?, de plata. Y porque en esa época el templo y la gente no tenían la cruz por ninguna parte. La respuesta, en cierta manera, para mí no me gustó porque fue un poco, no sé, como mala en el sentido de que aparentemente eh, era tan valiosa que empecé a tener una mezcla de sentimientos que me generaba a veces confusión. Por un lado, atracción a la cruz y por otro, no querer usarla por este símbolo. Decían que era malo tener a Cristo crucificado, etcétera, etcétera. Este símbolo fue tan grande como exagerado de la respuesta que me dieron. La respuesta fue esta. Usar, venerar o tener una cruz es como venerar o tener el machete con el que mataron a Cristo Jesús. Lo cierto, queridos amigos, el asunto es que, aunque la cruz no fue usada siempre y desde el principio por los cristianos, esta se adoptó cuando los cristianos perseguidos empezaron a hacer señales inscritas que les identificaran. Al principio fue un pez, luego una paloma y como símbolo el Espíritu Santo, el arca de Noé, Daniel en el foso de los leones y finalmente la cruz. Algunos las han convertido en un amuleto o objeto de superstición. Pero saben, queridos amigos, la cruz es el objeto más importante que lleva el mensaje más impactante que el mundo debe escuchar. ¿Por qué? Porque es muy probable que algunos me digan que prefieren quedarse con el amuleto del machete que mató a Jesús. Pero quiero que lea lo que dice la palabra de Dios en relación al verdadero significado de la cruz. Mira, en Gálatas capítulo 6 versículo 14 nos dice:
la hermosa palabra de Dios, 6:14, dice, pero lejos esté de mí, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Saben, mis queridos amigos, amigas? En cuanto a mí, ¿qué quiere decir? Jamás se me puede ocurrir jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Esto lo decía el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 14. Queridos amigos, la cruz fue usada por los bárbaros, que era gente despiadada, como la peor forma de tortura y sufrimiento que podía dársele al enemigo. ¿Para qué? Para causarle dolor, y el dolor fuera más prolongado que pudiera tener antes de morir. Hoy en día hay un arma y un instrumento o herramienta que siquiera iguale al dolor de la cruz. El propósito original de la cruz era vergüenza, sufrimiento y muerte. Ahora bien, si este era el origen y el significado de la cruz, ¿por qué razón los cristianos la hemos adoptado como nuestro símbolo de la fe? La respuesta es una sola. Porque la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el tema único y central de la palabra de Dios desde Génesis hasta el Apocalipsis. Me explico. Del principio de este libro al final de este hermoso libro es el versículo y la palabra central de la palabra de Dios. La única forma, lea bien esto, como Dios aceptó que se pagaran todas nuestras deudas y pecados por medio de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Sin esa cruz, sin ese sacrificio, sin eso que ese paso que hizo Jesús, sin el sacrificio del Señor, no habría consumación de la fe, no habría remisión de los pecados, no tendríamos la esperanza de la vida eterna, no habría aceptación del Padre Celestial hacia nosotros. Mira, sin ir más lejos, el mensaje de la cruz en la palabra de Dios en 1 Corintios 1:18 perdón, 1:18 dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Mira qué hermoso. Lo voy a repetir nuevamente. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, los que creemos, es poder de Dios. Simple. Para los que se salvan, es decir, para nosotros, los que creemos, los que hemos creído en la cruz. Así que, mi querido amigo, amiga, por favor, no ignore lo que le he dicho. Ignore todo aquello que ha tratado de disimular, opacar, dañar el mensaje del poder de Dios, que es el mensaje de la cruz. No haga de esto un amuleto, un fetiche, un talismán, algo que se pueda jactar. Más bien recuerde que ella anuncia el sacrificio de Jesús en el Calvario como consumación del propósito eterno en su vida, en mi vida. Piense, cuando Jesús fue golpeado, fue burlado, fue escupido, fue maltratado, masacrado, torturado, se burlaron, lo humillaron y lo mataron, pero lo hizo por amor. No fueron los clavos en la cruz, sino que fue su amor por ti y por mí. Por eso, tomémosles el peso del significado de la cruz. La cruz
nos lleva a salvación, nos lleva a la vida eterna, nos lleva al aliento, a una nueva esperanza, a la vida, a la sanación, a la libertad. Cristo te ama. Si aún no le conoces o te has alejado de Él, te invito a que vuelvas a sus brazos. No dejes de lado lo que Él hizo por ti, porque Él sufrió, lloró, cayó, pero todo había un propósito, que Él dio su vida por ti. Búscale, búscale de corazón, busca el significado de la cruz, pero busca el significado de la cruz aquí, en tu corazón, para que puedas entender lo que te estoy hablando y lo que Cristo quiere decirte a tu vida. Querido amigo, querida amiga, que tengas un hermoso día en el Señor, que Dios te haga reflexionar, que Dios hable a tu corazón y que puedas entender lo que significa la cruz en tu vida. Desde acá me despido, esperando que te encuentres bien, dándote todas las fuerzas, la bendición de lo alto a tu vida, a la de tu familia, que puedas ser libre, que puedas salir de lo que está pasando en tu vida, alguna aflicción, tristeza, pena, prueba, no importa, activa tu fe, ten fe en el Señor, recuerda que las pruebas se pasan con gozo, Él siempre va a estar a tu lado, Él siempre va a respaldarte. Por favor, búscale, no te quedes afuera, busca el significado de la cruz y entenderás el propósito de tu vida. Que Dios te bendiga y nos vemos muy pronto. Un abrazo grande, 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 y nos vemos en un próximo video. Adiós.